Buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos en una nueva emisión de Bienes a la Carta. El tema de hoy es accesión y resulta que les tengo unos invitados buenísimos. Invitados que hace rato no nos venían a acompañar en esta sesión. Camila, ¿cómo estás? Hola Ana María, muy bien, ¿y tú? Bien. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Bueno, como todas las semanas, invitamos a nuestros oyentes a que nos llamen y nos den su opinión sobre los temas que vamos a estar discutiendo. Además, desde este programa pueden empezar a escribirnos a nuestro Twitter, @bienesalacarta. Bueno, David, no te había saludado. ¿Qué tema nos traes para hoy? Bueno, niñas, buenos días Ana, buenos días Gaby, buenos días Cami, ¿cómo están? Bueno, les tengo un tema perfecto. Hice una investigación y encontré algo que me llamó la atención. Para quienes nos acaban de sintonizar, hoy les voy a narrar un caso de accesión y es el siguiente. Era 1953. Isabel Solano heredó un predio ubicado en la ciudad de Neiva por sucesión de su esposo. 20 años después, en 1973, la señora Isabel Solano celebró una promesa de compraventa con Marco Tulio Díaz, pero esta nunca se perfeccionó, ya que ambas partes incumplieron con sus obligaciones. Tras la muerte de la señora Isabel Solano, Rafael Salas Falla heredó el predio en 1995. Sin previo conocimiento de los dueños, Marco Tulio Díaz construyó un edificio de 3 plantas en el predio. En 1994, Marco Tulio vendió el edificio que había construido en el predio a la inversora Díaz Cubillos. Después de adquirir el predio, Rafael Salas alegó haber adquirido el edificio mediante accesión. Este pleito llegó a los juzgados, donde la primera instancia negó las pretensiones del demandante, el cual pidió el pago del predio más los intereses del tiempo en el que había sido usado. El tribunal, en segunda instancia, confirmó la sentencia del juez de primera instancia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia casaron la sentencia, condenando a la inversora y a Marco Tulio a pagar una indemnización a Rafael. Yo considero que se puede ver claramente reflejada la clase de accesión de mueble a inmueble que se presentó en este caso, ya que la accesión de inmueble a inmueble se puede dar por 2 casos. En el primero es plantar, sembrar o edificar en terreno propio con materiales ajenos, o en el segundo caso es plantar, sembrar o edificar en terreno ajeno con materiales propios. En el primer caso hay que diferenciar de quién actuó con buena fe o con mala fe. ¿Por qué? En este momento se debe entender que el dueño del terreno se hace igualmente dueño de los materiales con los que se realizó la edificación, y como no puede haber enriquecimiento sin justa causa, el propietario del terreno deberá pagar al dueño de los materiales con su misma calidad, naturaleza, y además indemnizar por los perjuicios que pudo ocasionar. Pero en este caso de que el dueño supiera que se va a utilizar esos materiales, el dueño del terreno solo deberá pagar los materiales sin ninguna indemnización. En el segundo caso, se trata de quien usó sus materiales propios para la planta, la siembra o la edificación en un terreno que no era suyo y sin el consentimiento del dueño de este terreno, quien podrá tomar una de las 2 posiciones. Según el artículo 739 del Código Civil, puede hacer suyo la plantación, edificación o construcción mediante las debidas indemnizaciones a las que le hicieron a ello, y en la segunda posición que puede tomar el dueño del terreno es la de obligar a quien plantó o edificó a comprar el terreno y a pagar los intereses del tiempo que lo haya tenido en su poder. Estoy de acuerdo contigo, Cami, porque digamos es imposible decir que fue una accesión de mueble a mueble, pues estas son adjunción, mezcla o especificación. La adjunción es cuando se juntan 2 cosas, muebles, de propietarios diferentes, de manera que pueden subsistir una vez separadas. Por ejemplo, cuando en una joyería cometen un error e incrustan una esmeralda en un anillo de una persona a quien no corresponde. La mezcla supone materiales sólidos o líquidos que no puedan separarse. Por ejemplo, cuando se está preparando el cemento y se utiliza la arena de una persona o la arena del vecino. O si no,
la especificación, que ni siquiera requiere que existan dos materiales, sino que a partir de un material y con el esfuerzo o el trabajo de otra persona se crea una cosa nueva. Por ejemplo, cuando en la sastrería dos personas dejan telas y el sastre hace un traje para una de las personas con la tela de la otra. Bueno, pero yo también creo que es importante saber cuál es la cosa principal y la accesoria, ¿no? Pues, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que encontré en los artículos 729 al 731 del Código Civil colombiano cuáles eran los criterios fundamentales para saber cuál es la cosa principal y accesoria, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son? Es la estimación, el uso y el volumen. La primera es la de que tiene el mayor valor, la cosa. El segundo, que es el uso, es aquella cosa que sirva para el uso o que complemente a la otra, ¿no? Ese es otro criterio. Y el último, podríamos decir que es el volumen, cuando no puede aplicarse otro criterio de los antes mencionados, será principal la cosa de mayor volumen. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, pero también considero que hace falta la explicación de la accesión de inmueble a inmueble, que es importante verla en este caso. Bueno, precisamente esa información nos la tiene nuestro compañero Nicolás Pineda, que no pudo acompañarnos hoy en cabina, pero que está en otra locación. Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana. Ahora voy a hablarles acerca de la accesión del inmueble a inmueble. Empezaré por el aluvión. ¿Qué es el aluvión? El aluvión es el aumento en la ribera de un río o un lago por el lento e imprescindible retiro de sus aguas. Para determinar a quién pertenece el terreno que queda expuesto, se realiza una prolongación a las líneas de demarcación de los predios aledaños. Bueno, ahora la evolución sucede cuando el cauce de un río es lo suficientemente fuerte como para desprender el pedazo de tierra de un predio y llevarlo a otro. El propietario inicial de este pedazo de tierra sigue siendo su propietario y tiene la posibilidad de recuperarlo, pero sola y únicamente tiene un plazo de 1 año para realizar esto. Si no lo realiza durante 1 año, pierde absolutamente todo. Cuando un río cambia su cauce, deja un terreno que permanentemente va a estar seco. Este terreno se adhiere al predio aledaño en el que se encuentra. Esto igual deja la posibilidad abierta de que el dueño anterior al predio, que ahora está en el nuevo cauce del río, pueda recuperarlo. Pero para recuperarlo debe tener permiso de las autoridades competentes. Entonces, ¿esto para qué es? Para realizar obras para la restitución del cauce del río. Muchísimas gracias por su atención. Este fue mi tema de accesión acerca de la accesión de inmueble a inmueble. Sigan en Estudio Canadá. Feliz noche. Bueno, tenemos una llamada en este momento. Señora Sonia, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿qué tiene para opinar? Buenas tardes, mi nombre es Sonia Ramírez Hernández, cédula 6582037 de Fresno, Tolima, tarjeta profesional 186564, el Consejo Superior de la Judicatura, abogada en ejercicio, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Quiero darles un concepto sobre accesión, que es el modo de adquirir el dominio. Este consiste en que el dueño de una cosa se convierta en dueño de todo lo que la cosa produzca o se adhiera a ella. Como por ejemplo, tenemos la accesión de cosas muebles a inmuebles, donde lo principal sigue lo accesorio. Ejemplo, cuando se edifica con materiales ajenos en un suelo propio, por ende el dueño del suelo le corresponde pagar los materiales, o en caso de que se siembre o edifique en suelo ajeno sin el consentimiento del dueño, el dueño del suelo es dueño de lo suyo y de lo construido. Por ende, debe indemnizar a quien lo construyó o a quien plantó. Y gracias. Bueno, niñas, pero tampoco podemos olvidar la accesión de frutos. Acuérdense que tenemos dos doctrinantes. En la primera se plantea que los frutos de una cosa no pueden pasar a pertenecer al propietario de la misma accesión, sino que la adquieren por el simple hecho de ser el dominio pleno del bien que los produce, ¿sí? Entonces esto les permite que ellos mismos dispongan de sus frutos. Y la segunda nos dice que existen doctrinantes que afirman que el derecho real del primer bien es suficiente como un título para hacerse dueño de los productos que estos tienen, ¿sí? Pero además de esto, dicen que la accesión es el simple modo de adquirir el nuevo dominio sobre las cosas nuevas. Bueno, queridos oyentes, esto fue todo por el día de hoy. Nuestro programa Bienes a la Carta. Espero hayan quedado muy informados. Y pues nada, gracias Camila por acompañarnos. En verdad es un placer tenerte acá.
Muchas gracias a ustedes. Además, queridos oyentes, no se les olvide que en nuestro Twitter pueden encontrar las entrevistas realizadas a una serie de abogados expertos en el tema para aquellos que deseen más información al respecto de la accesión. A ver, la accesión es uno de los varios modos de adquirir el dominio. En este caso, por la unión, la integración que se hace de un bien a otro, que puede ser accesión de un bien inmueble a otro bien inmueble, o de un bien mueble a un bien inmueble. Entonces, cuando esos dos bienes se integran, pues el dueño del bien que se considera principal se hace dueño del otro. Como cuando alguien, por ejemplo, edifica en suelo ajeno o planta en suelo ajeno. La edificación, que es el bien secundario, se suma al bien primario, que sería el terreno. Y sin que en ese caso pues dejen de reconocerse por el derecho algunas consecuencias jurídicas a cargo de quien adquiere el dominio y en favor de quien lo pierde. Pero hay muchos modos de accesión regulados en nuestro derecho. Por ejemplo, no sé, el dueño de un predio ribereño se puede hacer dueño de las tierras que son dejadas por el retiro de las aguas por cualquier circunstancia. En un proceso industrial de ensamble, las partes pues se integran para formar un bien nuevo. En fin, hay muchas formas de accesión. Bueno, en este caso, si se encuentra probado que él efectivamente era el legítimo propietario del inmueble, del lote de terreno donde se construyó el edificio, pues se podría alegar que efectivamente se hace dueño o que tiene la posibilidad de hacerse dueño, porque eso no es automáticamente. Habría que seguir un proceso determinado, pero sí tiene derecho, conforme al Código Civil, a hacerse dueño de la edificación. Ahí habría que determinar el caso concreto si los poseedores y quienes hicieron la edificación correspondiente eran poseedores de buena o de mala fe. Y además, qué tanto conocimiento tenía este señor, dueño del lote, de la construcción que se estaba realizando en ese terreno. Porque de eso dependerá o que se paguen unas indemnizaciones o que se pague el valor completo de la edificación. La accesión de frutos es el modo de adquirir la propiedad por virtud del cual el propietario de un bien se hace dueño también, se convierte en dueño de los frutos que ese bien produce. El código, recuerdo que contiene o se refiere tanto a los frutos civiles como a los frutos naturales, ¿no? Y los frutos civiles son, en general, que resultan de un contrato, generalmente podríamos decir, por virtud del cual el dueño le permite a un tercero, a cambio de ese dinero que son los frutos, algún tipo de utilización de ese bien inmueble que le pertenece. El código le imputa al terreno, al derecho por el beneficio a favor de un tercero. Estos son resultado de una transacción, de un contrato que tiene como supuesto el derecho de exclusión que genera la propiedad respecto del uso de terceros frente al bien objeto del derecho. Buenas tardes, mi nombre es Diana Gallego, soy abogada egresada de la Libre, mi tarjeta profesional es 204-677 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. La accesión propiamente dicha es el derecho que tiene un propietario de un suelo y que le permite hacer suyo todo aquello que queda unido a ese suelo. Es decir, es una forma o un modo de adquirir el dominio. El dueño de esta forma entonces pasa a tener una cosa y acceder a otra porque la misma se ha adjuntado a ella. Dentro de las formas de accesión se encuentra la accesión de inmueble a inmueble, que puede ser por aluvión, que es el acrecentamiento de incremento de tierra, la abulsión, que es el hecho de que un río o arroyo arranque las cosas por una fuerza súbita de la corriente. Estas cosas pueden ser tierra, harina, plantas, etcétera, y los una a otro predio en otro lugar. O la mutación de alveo o cauce de un río, que es el abandono que tiene el río
per cauce natural.